Buenas tardes, arquitecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Estaba bien, muchas gracias por preguntar. Arqui, ¿será que se puede presentar como una breve bibliografía, por favor? Claro que sí. Bueno, mi nombre es pues, soy arquitecto Cristian Miranda. Bueno, es Cristian Pablo Miranda Arizo. Yo en realidad no soy de Santa Cruz, yo nací en la provincia de Potosí. Y bueno, me vine a estudiar arquitectura acá en la Gabriel. Y que justo cuando me escribiste, te comentaba que, por ejemplo, la arquitecta Bonini igual fue, es más, ella fue mi primera docente ahí de la universidad, en mi primer día de clases. Y bueno, yo entré a la universidad en realidad el 2006 y egresé el 2010, 5 años clavado. Después hice algunos cursos, como en ese entonces en la universidad no había esas chances como para hacer diplomados con la misma universidad. Yo hice unos cursos de una maestría en un MBA en administración de empresas constructoras inmobiliarias en la Universidad UPB, que la verdad es una muy buena maestría, se la recomendaría harto, que después es una maestría muy similar a la Universidad Gabriel sacó, pero años después, ¿no? También ahorita estoy haciendo una maestría o un diplomado en educación superior, también con la Gabriel de Moreno. Y bueno, paralelo a eso siempre hice pues, cursos de capacitación, tanto en 3D, pero más allá de eso, siempre a mí me interesó el tema de inversiones, así que cursos en finanzas, en lo que es un poco más especialización en normativa urbana. Y bueno, lo primero que hice, pues, yo voy egresando de la universidad el 2010, bueno, ya sería 2011. Trabajé 2 años aproximadamente en una empresa Ethos, que ahorita ya no existe la empresa como tal. Posterior a eso, conocí al dueño de la empresa constructora Sky Properties. Tal vez han escuchado, digamos, la empresa que hicimos un montón de edificios con ellos. Que hasta la fecha seguimos trabajando, solo que ya desde hace un tiempito estamos trabajando de forma independiente junto con un socio. Tenemos un estudio de arquitectura que a su vez hacemos proyectos tanto como para la empresa Sky, para la empresa Firmeza, para la empresa Sierra y otros inversionistas privados, ¿no? Uno de ellos está, por ejemplo, el proyecto que tal vez conocen, Mare, que está por el tercer anillo acá cerca de los Tajivos, que es una empresa de Cochabamba con los cuales les hicimos el proyecto, ¿no? Lo desarrollamos el proyecto como tal. Y bueno, hasta la fecha, pues ahorita, como le comentaba, seguimos capacitándonos más que todo por actualización, ¿no? Actualización de cultura normativa, y creemos nosotros que somos uno de los pocos estudios que realmente hemos trabajado o nos hemos enfocado mucho en la parte de sacar el mayor rendimiento posible en cuestión de terrenos, o sea, haciendo estudios de factibilidad, análisis normativa para cada uno de los terrenos para no directamente así diseñar a ciegas, ¿no? Eso en parte también lo hemos aprendido un poco porque hicimos durante un par de años y seguimos trabajando en algunos proyectos con el arquitecto Hans Kenny, que él igual es experto, la verdad, en lo que es la parte normativa y todo. Y bueno, hasta eso sería un poquito sobre lo que hago y no sé si hay alguna duda. Arqui, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se decidió realizar el proyecto? Me permite un poquito, por favor. Ella le estaba diciendo que cómo se decidió realizar el proyecto. Bueno, le comentaba, en realidad el proyecto fue un encargo, o sea, ya había un proyecto anterior, un anteproyecto como tal. En realidad para la empresa nos contrataron para hacer un proyecto
para readecuar un proyecto que es el edificio Urban, porque hicimos un estudio de factibilidad sobre algo que ya estaba, por ejemplo, por ejemplo, había ya estructuras y todo, y lo que hicimos fue pues tratar de readecuarlo a partir de lo que está la estructura como tal. Y bueno, después de eso, a los socios, a la empresa como tal, les gustó la metodología que nosotros hacemos y ya ahí tenemos chance de hacer el proyecto Prisma, ¿no? Que en realidad, como lo comentaba nosotros, para encarar todo tipo de proyectos, por más que clientes nos llaman para pedir una cotización de diseño, nosotros siempre les recomendamos, y más aún si son inversionistas, o sea, a diferencia de una vivienda, vos puedes aceptar ya el diseño como tal, digamos, pero cuando es un proyecto de inversión donde hay un inversionista, hay alguien que va a invertir para después comercializarlo, más allá del diseño como tal, es importante que él tenga claro el tema de los retornos, el tema de cuánto va a invertir y cuánto va a recuperar y todo eso. Y nosotros siempre recomendamos a ellos, es más, incluso eso se debería hacer antes de adquirir el terreno para ver qué tan factible o qué tan beneficioso es el terreno como tal. ¿Se hizo un Aquí estudio de una factibilidad para elegir el terreno o el tipo de proyecto o ya se contaba con el mismo? En realidad no había un estudio de factibilidad. Ya tenían el terreno, ya tenían el proyecto, pero nosotros lo que sí hicimos es un estudio de factibilidad para mostrarle al inversionista cómo lo vamos a encarar el proyecto, con qué características, y él también pueda tener una radiografía de qué cosas o qué beneficios va a tener, ¿no? Y a partir de eso ya él nos daban el ok. Algo particular, por ejemplo, en ese proyecto por la zona, no sé si saben, hay un trámite que se hace independientemente del plan regulador, ahí se hace un trámite para ver el límite de altura, porque está cerca al aeropuerto, y se hace un trámite con la DGAC, y ellos es lo que realmente te dicen hasta cuánto puedes construir. En este caso, por ejemplo, nos dimos cuenta de que en realidad con esa altura que la DGAC podían construir un nivel más, pero en realidad no estaba previsto al final construirlo con ese nivel. Y ahí es donde nosotros le dijimos, podemos reformular de tal manera, pero vamos a tener que cambiar totalmente. O sea, prácticamente hacer un proyecto de cero. Y al hacer el proyecto de cero, le presentamos el estudio de factibilidad como tal, para que también el cliente tenga esa certeza de obviamente, el nuevo gasto que va a ser como tal, pero también se toma en cuenta el tema de la inversión y cuánto va a tener el tema de retorno. ¿Cómo surge la idea del partido del proyecto? En realidad, las plantas, me dijiste que te la voy a pasar las plantas, te las voy a pasar en un ratito, pero me imagino que no sé si las conocen, no tienen alguna, quiero las plantas o la distribución como tal, para que un poquito les explique. Vimos la planta que muestra al exterior, pero después de eso no. Ya, en realidad, la idea de partido, bueno, la idea de partido más un poquito por las características y requerimientos que se tenían en la zona con el estudio de mercado que se había hecho anteriormente, ¿no? Y eso, lo que pasa cuando uno ya encara un proyecto, tiene que colocar en la balanza lo que se pide o lo que te pide en el mercado o identificar el nicho de mercado. Sobre eso, ver las características, lo que puedes hacer con el proyecto, y dependiendo de eso, voy a ver si lo encaras o qué sé yo, haciendo subsuelo, no subsuelo, y todo eso. Y vimos nosotros, por ejemplo, la zona como tal, que el mercado se estaba moviendo mucho con departamentos como monoambientes y de un dormitorio, cosa que por normativa no nos pedía mucho parqueo. Por eso logramos hacer de que parqueo solamente se haga en planta baja y los niveles superiores sean netamente departamentos, ¿no? Y bueno, la idea de partir de este caso, tomemos en cuenta que el terreno va de un extremo a otro, pasa de lo que es la avenida y pasa hacia la calle posterior, y tenemos algo que ya más o menos nos marcaba un poquito la idea de cómo vamos a encararlo en fachada, por ejemplo. Eso de antes, de que yo vi el terreno, dije ya más o menos la fachada va a tener con este tipo de características, ¿no? Que es, por ejemplo, la diagonal, que es la calle respecto a los vecinos paralelos, ¿no?
Y la idea principal, obviamente, en este caso, fue trabajar por normativa, ¿no? Con una circulación, la circulación que sea el más lineal, porque anteriormente la circulación lo tenían en del otro sentido, que funcionalmente yo lo veía que no valía mucho la pena, ya que te creaba más pasillos. Por ejemplo, estamos hablando que tenemos un rectángulo y con tener más circulación en este sentido y en otro sentido, o sea, creas más pasillos y al tener más pasillos, haces de que tengas más superficie común que superficie privada, que es la vendible, la que importa, y eso hace que en cuestión de números para el tema de retorno se disminuya, ¿no? Y la idea principal de particularmente en cuestión de circulación, y puntualmente hablamos de eso, tenemos la circulación vertical, tenemos la circulación horizontal lineal, evitando tener lo posible quiebres. Trazándonos la grilla estructural es algo que yo siempre recalco en cuestiones de proyectos, más allá de diseñar los departamentos, los ambientes, es más, marcarse la grilla estructural, digamos. Así que un ejemplo es los parqueos mínimos, o es de 230, pero el parqueo mínimo funcional es de 250. Así que tu modulación de estructura tendría que ser o 5 metros o 7.5, que de eje de columna estamos hablando de 8 metros. Y ese módulo, que es de 7,58 metros, ya te marca un módulo para que uno pueda ir trabajando en los ambientes como tal. Así que prácticamente cuando yo empiezo a hacer todo tipo de proyectos, empiezo siempre por marcar las circulaciones como tal, basándome en la grilla estructural. Y después de eso, además, lo demás de arriba ya es prácticamente jugar con una especie de rompecabezas, ¿no? Pero que estructuralmente también lo bueno que te garantiza para que cuando vos pases el proyecto o el anteproyecto como tal, al ingeniero estructural, él no tenga que inventarse columnas como tal, sino él ya tiene una base donde trabajar. Lo único que hace es, o te empieza a colocar fierros, o las secciones haz lo que sube o baja como tal. ¿Cómo es su metodología a la hora de diseñar? Eh, yo soy, la verdad, un poquito, cuando yo llevé con docentes, tanto muy funcionales y docentes que son mucho más yéndose a la morfología o a la estética, ¿no? Llevé, por ejemplo, no sé si seguirá escuchando el docente Cuellar, no me acuerdo el nombre, Cuellar, pero después llevé, por ejemplo, con el arquitecto Vallejo, que él tiene una diferencia totalmente. A mí me gustó, por ejemplo, desde que estaba en la universidad, no enfocarme totalmente a un solo tipo de diseño, por así decirlo, ¿no? Me gustó siempre llevar de las dos maneras, así que lo que yo hago, y más aún cuando son este tipo de proyectos de inversión, me voy a un inicio netamente por la parte funcional, porque eso va de la mano con la normativa, con las medidas mínimas de ambientes, las medidas mínimas de parqueo, todo eso, y dejando siempre una holgura en la parte, en todo lo que es la cáscara, por así decirlo, del proyecto como tal, para después de eso ya empezar a jugar con la forma. O sea, mi metodología es un poquito más ordenada, digamos. O sea, puedo imaginarme con un tipo de fachada que pueda tener, pero no hago de que eso me cierre o me limite o que la fachada me condicione a la parte funcional. O que también a veces que la parte funcional me condiciona al 100% a la fachada, ¿no? O sea, es un vaivén. O sea, que si tengo que modificar algo para mejorar en alguna otra cosa, en otro aspecto, al final lo tengo que hacer. ¿Con qué dificultades se encontró a la hora de iniciar el proyecto? En realidad es una dificultad, pero no a la vez. Lo que pasa es de que cuando uno, o sea, si la norma te la sabes bien, en la norma así como en la parte legal, en la parte con los abogados, todo eso, hay letras chicas, hay interpretaciones de artículos que un artículo te dice una cosa, pero después hay incisos y te dice otra cosa. Si uno sabe bien lo que es la normativa, la verdad que aquellas cositas que parecen obstáculos terminan siendo lo contrario. Por ejemplo, muchos dirían de que un terreno que no es regular,
sería un obstáculo, ¿no? Porque no tenemos los ángulos rectos, y en este caso, más allá de tener un terreno así en diagonal, con los vecinos no teníamos un ángulo recto, yo tenía que inclinarme hacia un lado para tomar mi punto de partida y sobre eso diagramar o trabajar mi grilla. Y eso a muchos no les gusta, digamos, ¿no? Pero en este caso lo que yo hice o opté es de apoyarme en una normativa, que es la normativa de fachadas irregulares, donde le sacas un provecho mediante un artículo a aquellos terrenos que no son regulares. Estamos hablando que si tienes un terreno que empieza con 10 metros y al final termina con 15 metros, eso al final te puede resultar beneficioso cuando trabajas con este tipo de artículos, ¿no? Por eso diría, ahora otra cosa que tal vez un poquito me limitó y que eso más o menos va a llevar, como la pregunta, al tema de fachada, es la altura. Lo que pasa es que ya ahí ya había una normativa que es de la DGAC que me limitaba el límite, o sea, me limitaba la altura como tal, y yo hubiese preferido que por morfología tenga por lo menos uno o dos pisos más, ¿no? Y es por eso que también esa altura me dio ya la premisa para trabajar el detalle de fachada que justo ahora tiene. ¿Y cuánto sería de los pisos que en la zona más bien hacen para poder levantarlo con cuestión de la normativa? Claro, o sea, en este caso, como es avenida, si nos vamos a la normativa del plan regulador, hay índice de aprovechamiento y por ende no tienes límite de altura, pero según la normativa del plan regulador, pero hay otra oficina que es la DGAC, que es la tipo de aeronáutica civil, que eso es independiente, eso es totalmente independiente y es superior a lo del plan regulador, donde ellos no te dicen cómo construir. Lo único que te dicen es de que por tal zona, mediante ubicación, mediante GPS, te dice cuánto es la altura máxima o que tu edificación tendría que tener en ese sector. Y varía. Por ejemplo, uno si está mucho, y eso es por el tema del aeropuerto. Si el terreno está mucho más cerca del aeropuerto, la altura tiene que ser menos, ¿no? Y así va variando. Eso es lo que realmente al final te limita. Y en el plan regulador, como ya saben en qué zona es, te dicen, no, entonces como requisito vos tienes que traer ese certificado de la DGAC, donde te diga que realmente cuántos metros tienes que tener de alto, ¿no? Y sobre los metros que tienes de alto, vos ya lo vas dividiendo y ya vas trabajando, por ejemplo, con tus niveles de pie derecho, ¿no? Y eso ya te va dando un límite de cuánto más o menos de altura total puedes llegar a tener. ¿Es complicada la etapa de aprobación del proyecto en el gobierno autónomo municipal? En realidad, más que complicada la etapa, es morosa. O sea, la verdad, el sistema que se tiene con el tema de aprobación demora mucho. Esa es la principal queja y es algo que desde el Colegio de Arquitectos siempre hubo, o como nosotros como asociados en el Colegio de Arquitectos siempre tuvimos esa queja para que se haga algo, digamos, ¿no? Porque la verdad los tiempos, o sea, por norma o por regla general, por ejemplo, vos ingresas un anteproyecto y ahí tendrías que tener el anteproyecto aprobado en 15 días hábiles, estamos hablando de 3 semanas, pero muy difícil. O sea, a los 15 días hábiles prácticamente el procedimiento es vos ingresas el proyecto o el anteproyecto, ellos te reciben el anteproyecto, te dicen está ok y todo, y ellos derivan al profesional que trabaja allá. No sé si alguna vez visitaron allá el plan regulador. En el plan regulador hay varios arquitectos que están trabajando, les derivan un proyecto y ellos se encargan de revisar en base a la normativa. Ven una normativa o algo que está fuera de norma, te llaman o te hacen llamar y te dicen que tienen que corregir esto, lo corriges y ya. Pero a veces entre ingresarlo o hasta derivarlo y entregarlo al arquitecto que lo va a revisar, estamos demorando unas 2-3 semanas, ¿no? Y mientras el tiempo que él lo revise, estamos hablando de otras 2-3 semanas. Y la verdad que eso es lo que más demora, que como tal. Porque después, ahora también lo que sí puede demorar, pero es por parte nuestra, si por si acaso tenemos a veces muchos errores en lo que es la normativa, no tenemos mucha experiencia en la normativa, puede que se cometan errores muy seguido, digamos, que te digan ya corrija esto, pero después vos tardas, digamos, 2-3 días en corregirlo, lo ingreses
y piden otros errores, digamos, ¿no? Eso también es lo que puede dilatar. Pero hay maneras, por ejemplo, ¿no? Hay un trámite que no muchos lo hacen, que es el lineamiento de construcción, donde, por ejemplo, vos tienes un terreno y si no estás 100% seguro de qué normas aplican a ese terreno, puedes ingresarlo al plan regulador como un lineamiento, solicitando el lineamiento de edificación de construcción para ese terreno, y ellos al final te entregan el tuplado del suelo con una lista y donde están todas las normativas que se aplican a ese terreno como tal. Obviamente hay normativas después que son un poco más complejas, pero que ya es mucho más, ya tienes la normativa general y sobre eso ya uno puede indagar y así hace mucho más fácil, pero ya hay algo donde uno puedes trabajar desde el inicio, ¿no? Pero en realidad el problema principal allá del plan regulador es los tiempos, más que todo. En la etapa de construcción, ¿cuáles fueron los desafíos? Bueno, en el proyecto, la verdad, un poquito estuvo parado, inició, pero fue más por el tema económico, como más allá después de la cuarentena y todo eso, y a muchas empresas costó el reactivarse, así, o sea, como tal empresa, ¿no? Y no tener el flujo económico suficiente como para poder llevar 1, 2, 3 proyectos, y ese fue el problemita principal, creo yo. Después, en la parte de estructuras y todo, se trabajó de la forma tradicional. Estamos hablando que estamos con pilotes, columnas, no hay una estructura tan especial como tal, digamos, ¿no? Donde nos hubiera dado un poquito más de problema. Y más o menos, ¿cuánto cuesta un departamento, ya sea de 1, 2 o 3 dormitorios? Como todo se maneja por metro cuadrado, no estoy seguro, pero hasta la última vez que viene el tema de preventas, lo estaban ofreciendo en 1,150. Empezaron con 1,000, pero bien a un inicio, digamos, ¿no? En preventas. Después sé que fueron subiéndolo a 1,100 y 1,150, que prácticamente se maneja por eso. Estamos hablando que el departamento, a ver si no me equivoco, 31, 35, creo que, bueno, 1,150, estamos hablando que sería 40,000, casi $41,000 costaría el departamento, ¿no? Que independientemente que sea de monoambiente, de un dormitorio, de dos, se multiplica por ese precio por metro cuadrado y ese es el resultado. Y los parqueos por lo general se vende algunos les dan un poco más barato, entre 8,000 a $10,000. Pero es por zona, ¿no? Porque por acá en Equipetrol, por acá que es igual tenemos varios proyectos, están hasta el 1,450 el precio por metro cuadrado de un departamento. Y va variando así por zonas. Si te vas por la avenida Beni, que también está construyendo harto, está en 1,150 o hasta 1,200. La zona más cara donde es aquí en Equipetrol. Y puntualmente por la zona de Manzano 40, porque es Equipetrol Norte más que todo. Y más o menos, ¿cuánto se estaría costando en la construcción todo del edificio? ¿Cuánto se estaría hablando de la parte financiera? Mira, grosso modo, ahorita no lo tengo ahí, pero estamos hablando que se coloca siempre un parámetro, un promedio. No me equivoco, tienes casi 5,000 metros cuadrados. Estamos hablando por el precio de 520. Estamos hablando que eso sería unos 2,5 millones más o menos, estaría costando el proyecto como tal, ¿no? Ahora, a eso mucho también hay que ver si es que el dueño ya lo tenía el terreno desde un inicio o lo está comprando recién o muchos hacen con intercambio, ¿no? Eso también influye en esta parte, ¿no? Si mal no recuerdo, aquí el dueño ya tenía el terreno, ya lo tenía anteriormente, así que estamos hablando que el monto que le costó el terreno, sí o sí también aplica al tema de inversión. Estamos costando si 2.5 millones, el terreno que le haya costado unos 500,000, la inversión total sería 3 millones. Y un dato importante es
la clave cuando es estos proyectos de inversión, uno tiene que buscar sacar un porcentaje de utilidad. Y el porcentaje de utilidad por el tiempo, y por el tiempo que te vas a demorar en construir y por la inversión como tal, siempre se busca que sea mínimo 30%. Y sobre eso, ya dependiendo de las características del proyecto, puede ser 35% o más en el mejor de los casos. Pero de 30% para abajo ya no es mucho, ya no es negocio, por así decirlo, ¿no? Así que es por eso cuando se hace el estudio de factibilidad, se ve todas las variables. Y por ejemplo, hago una opción, qué sé yo, con una torre más alta, pero más esbelta, y después hago otra opción con una torre que es un poco más baja, pero que es un poquito más ancha por los retiros. Tengo que hacer números y comparativas para ver con cuál de las dos opciones el retorno sale mejor, digamos, ¿no? En este caso, había un límite de altura, así que lo que se hizo es sacó un provecho a todo lo que se puede respecto al apoyo con los vecinos, ¿no? ¿Y en qué tiempo regularmente va a tardar la obra en sí? Porque todavía sigue en la etapa de obra gruesa. Sí, sí, este proyecto, como te comentaba, estuvo parado un buen tiempo. Eh, en o sea, en el tiempo normal de una construcción de estas características, estamos hablando que son de 14 a 16 meses. Nosotros, en los proyectos que trabajamos o que hicimos, por ejemplo, con Sky, sí teníamos un flujo de trabajo continuo, no teníamos problemas un poquito del tema financiero y todo, y los proyectos tardaban ese tiempo con estas características, ¿no? Digamos, al final que se demore un mes o 2 meses más, pero por cosas mínimas, digamos, que se lleva limpieza, jardinería, cosas así, te da, digamos. Pero la obra como tal, estamos hablando de estas características, sería entre 14 y 16 meses. No sé si alguno de mis compañeros quiere preguntar, aprovechando que está el arquitecto. Serían más o menos en el diseño arquitectónico que hicieron algunas características que usted puede resaltar aparte de la circulación lineal, como decía el arquitecto. Si cuando es en la parte de diseño, por ejemplo, como te comentaba, a mí me hubiese gustado que sean unos 2 niveles más que se podían hacer, porque sentía que el edificio estaba quedando muy chato. O sea, y en proporción a lo ancho, digamos, ¿no? Y a lo alto, estaba la forma que quedaba, la verdad no me llegaba a convencer. Así que hay un método que yo uso, por ejemplo, cuando tengo este tipo de problemas, trato de desfragmentar un poco la fachada. O sea, pero desfragmentarla, pero que no sean, no cortarlo en 2 elementos y ya, sino que de alguna forma esos elementos tengan relación uno con otro y al final cuando uno vea la fachada tenga esa visual que no parezca algo, un elemento muy pesado, pero a la vez tenga relación uno con otro. Por eso no sé si de la parte se trabajó con una especie de peineta, cosas, en un volumen blanco, y tengo una torre que está incrustándose en ese sector. Pero ahora si la torre lo hubiese incrustado de tal forma de que solamente esté apoyada como tal, no tendría mucha relación. Y es que ahí ya cuando, es más, incluso ese detalle ni siquiera lo había pensado en un inicio, pero cuando ya uno va diseñando y ya ves cómo te va quedando algunas cosas, ahí van surgiendo nuevas ideas para poder trabajar ese detalle. Y en este caso lo que se hizo fue trabajar con una especie de peineta, pero que va decreciendo, cosa que ya tenía más lógica el que mi elemento superior se puede encastar, ¿no? Y eso también ayudó a que al tener 2 elementos, arriba pueda subir con casi un nivel más, pero que en realidad es un parapeto, cosa que al tener diferentes niveles, hacía de que la torre no esté muy maciza, digamos. Por ejemplo, la parte posterior, no sé bien la fachada de la parte posterior, esa es algo que por normativa no podía llegar hasta el límite de la calle. Por normativa aquí tenía que dejarme más de lo que se debía, porque sube el 75%. Así que eso me obligó a que trabaje de otra forma la fachada, tratando de más o menos seguir el lenguaje, pero el separarlo todo eso ya que empezó a quedar un poquito diferente, pero tampoco como para que digan es algo totalmente diferente. Como que se sigue el lenguaje o el concepto, pero
eso más que todo morfológicamente es el partido, tratar de desfragmentar en este tipo de cosas, tratar de desfragmentar la fachada para crear uno, dos o tres elementos, pero que de alguna forma también uno trate de que al final estén como juntas, pero no revueltas, por así decirlo. Muchas gracias, arquitecto, por su tiempo. Esas serían las preguntas de la entrevista. Y muy interesante el trabajo. Ay, no. Gracias, gracias. Igual una cosita que más o menos cuál fue el motivo por el cual se paralizó, tuvo que ver con la normativa o algo. No, no, en este caso, cuando nosotros entregamos el proyecto, o sea, se entregó el proyecto como tal, digamos, ¿no? También el tema de pues, sí se inició, en el anterior proyecto, ¿no? En este Urban, sí se inició las fundaciones, todo eso, pero se cambió el proyecto, así que en ese como tal, sí se paró todo, justamente porque hubo modificaciones. En este otro, más que todo, se avanzó hasta si no me acuerdo, hasta la primera o segunda losa. A partir de eso, fue más el tema económico, como se estaba encarando un proyecto y otro, y ahí el flujo de caja no les dio como para poder continuar todos en paralelo, ¿no? Y a partir de eso hubo algunas modificaciones, que esas modificaciones también se las tiene que reaprobar, y ahí es donde se está esperando, ¿no? Por eso se empezó un poquito más lento, por eso más que todo fue la demora. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer adelante? Eso sería por el momento, arquitecto. Muchas gracias por su tiempo. No, no hay de qué. Cualquier cosa y ya, pues, tiene que tener mi número y ahí te mando los planitos. Por favor, Arqui, no se olvide. Ok. Muchas gracias. Gracias, Arqui. Gracias, arquitecto. ¿De qué? Hasta luego. Le mando un saludo a la arquitecta Bonino. Le haré presente su saludo. Hasta luego, Hasta Arqui. luego.